Hola, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Este es nuestro tercer tema del año. Vamos a estar hablando de algo muy hermoso, algo de un regalo. ¿Cuánto les gustan los regalos? Amén. Vamos a estar hablando de este hermoso regalo que Dios nos ha dado. Amén. Antes de comenzar, quisiera ¿verdad? Contar algo, una anécdota. Estaba leyendo un artículo ¿verdad? En un periódico donde decía que hay gente que compra lotería. Y estas personas, ha habido 3 o 4 personas que se han ganado la lotería, pero no han ido a reclamarlo. Imagínense, comprarse un boleto de lotería, un boleto ganador y no ir a reclamar el premio. Dice que esta persona en especial se había ganado 46 millones de dólares jugando la lotería, pero nunca fue a reclamarlo. Fíjese nomás. Y dice que cuando él chequeó el boleto ya era demasiado tarde. Cuando llegó, ¿verdad? Ya se había pasado la fecha límite, se perdió esos 46 millones. Imagínense que ya era de él. Lo único que tenía que hacer es irlo a recoger. Fíjese nomás. Déjeme decirle que hablando un poquito acerca de esto, ¿verdad? De esto premio o regalo, Dios nos ofrece algo bien hermoso también. Algo muy hermoso, y estoy hablando del regalo de la salvación. Amén. El regalo de la salvación, hermanos, es dado por Dios. Pero fíjense, aquí está la cosa en esta historia, ¿verdad? Compraste un boleto ganador, ¿verdad? De lotería, y que estuviste a punto de llevarte esos millones a tu bolsa y llegaste tarde. Pero aquí el Señor también nos ofrece la salvación, que vale mucho más que millones y millones, hermanos, la salvación, y es un regalo que nunca tiene una fecha de caducidad. Tú tienes que, mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra del Señor. Así que vamos a estar hablando hoy en día acerca de la salvación, ¿verdad? Vamos a aprender 3 cosas que la gente usualmente se pregunta acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Número 1. ¿De qué tienen que salvarme? Número 2. ¿Y cómo obtengo la salvación? Número 3. Vamos a comenzar en este día. No se despegue de este video, porque lo que aprenda hoy le servirá en su vida espiritual en el futuro. Dios le bendiga y nos miramos en un momento. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Usted entiende en realidad el valor de la salvación? Amén. Hay muchos, ¿verdad?, que ya tenemos años en el Evangelio, pero a veces perdemos el valor de la salvación. Fíjense, palabras como regeneración, salvación, justificación, adopción, estas 4 palabras son las que hacen gran impacto en la vida de todo hombre y mujer, hermanos, que aceptan la salvación. Pero, ¿qué es la salvación? La salvación es la liberación, ¿verdad?, de un peligro o sufrimiento. Salvar o liberar o proteger. Esa es la salvación. Amén. Amén. Pero, ¿de qué nos tienen que salvar? Amén. ¿De qué tenemos que ser salvos? Amén. Hay mucha gente que dice, pues yo no he hecho nada malo, ¿por qué yo necesito ser salvo? Amén. Pero fíjense bien, antes de poder contestar estas preguntas, vamos a leer, hermanos, la causa. Amén. El por qué. Vamos a leer ahí en Génesis, el capítulo 3, versículo 12 al 15. Amén. Fíjense lo que dice. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y, esto es muy importante, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esta es la primera profecía que se pueden ver en las Sagradas Escrituras. Amén. Dios sabía que el hombre iba a fallar, así que Él decidió crear un plan para la salvación del hombre. Amén. Al entrar el pecado, hermanos, hubo una transformación en el cuerpo y entró la muerte. Amén.
En otras palabras, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Amén, según Romanos 3:23. Y por tanto, ya no estaba en comunión, ¿verdad? Habíamos hablado también que Adán y Eva tenían comunión con Dios. Ya no existía esa comunión con Dios. Amén. Eso fue lo que trajo la muerte, la separación de Dios. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que el hombre se convirtió en pecador por naturaleza, por la caída de Adán. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, habla de Adán, y el pecado, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, que eso es Adán, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, o sea, todos somos pecadores. Ahora, la salvación, hermanos, es el acto por el cual el ser humano se despoja de esta maldición de la muerte que produjo el pecado, de esa desobediencia del hombre. Esa es la salvación. Amén. Pero ahora dígame usted, hay gente que se pregunta, y esta es la pregunta número 2, ¿de qué me tienen que salvar? Amén. Fíjense, Dios nos quiere salvar de su ira, de la ira de Dios. Con frecuencia, hermanos, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel experimentó la ira de Dios, pero hay varios textos, hermanos, donde nos advierten de una verdadera, dice, una venidera, incluso es mucho mayor que la que se había visto en ese momento. Fíjese, mucho más mayor esta ira. Amén. Dice ahí en Isaías capítulo 3, versos 6 al 11, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense. De acuerdo a la Escritura, somos salvos de esta ira venidera de Dios. Esto es el juicio de Dios al pecado. Amén. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación bíblica, hermanos, se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Amén. Y por tanto implica también, ¿verdad?, la remisión del pecado. Fíjense lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, la pregunta número 3. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo obtengo la salvación? Simple y sencillamente por la fe en Jesucristo. Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿por qué solamente es esa la manera por la fe en Jesucristo seremos salvos? ¿Por qué? Déjeme decirle algo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. Juan el Bautista, hermanos, fue el último profeta. Amén. Cuando vio por primera vez a Jesús y lo reconoció, hermanos, como el Mesías, habló de él, fíjense.
Él lo miraba así de esta manera. Él habló como el que cargaba el pecado y quien debería experimentar la ira de Dios como el Cordero de Dios. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense. El Cordero de Dios tiene, hermanos, un fuerte respaldo en el Antiguo Testamento. Si miramos ahí en la Pascua, en el libro del Éxodo, podemos leer la escritura, déjalo busco. Libro de Éxodos, capítulo 12, amén, del 1, vamos a estar leyendo desde el 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad, dice, a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno fíjese bien, un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, seréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, punto clave, sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, punto clave, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, otro punto, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, sin hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjense nomás. Amén. Acuérdense que cuando Moisés fue allá a Faraón, a decir que dejara ir al pueblo de Dios, Faraón no quiso. Empezó Dios a mandar todo tipo de plagas. Pero después, hermanos, el Faraón dice que el Señor endureció su corazón de Faraón. ¿Y qué pasó después? Faraón quiso acabar con los primogénitos del pueblo de Israel. Así que el Señor habla con Moisés y le dice todo eso. Con que esos vamos, entonces vamos a hacer esto. Yo enviaré el ángel de la muerte. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la escritura, ¿verdad?, que la sangre os será por señal. Fíjense, el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. La sangre. Amén. Y dice el verso 13. Y la sangre, o sea, la que han puesto en los dinteles de las casas, les será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, no iba a entrar por ver la sangre. La sangre era la señal. Aleluya. Amén. Al igual del Cordero de Dios, Cristo Jesús, la sangre es la señal. Por la sangre del Señor nosotros hemos sido, hermanos, recibido la salvación. Amén. Y miramos aquí el Cordero de Dios en el libro de Isaías 53, 4, 8, fíjense. Todo lo que padeció, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se partió por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjense esta salvación tan grande, hermanos.
este regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Amén. Que esta salvación no es simplemente, hermanos, fíjense el valor de la salvación. La salvación nos cubre, hermanos, de nuestro pasado, la salvación nos cubre de nuestro presente y la salvación nos cubre de nuestro futuro. Amén. En primer lugar, cuando usted acepta a Jesucristo, Dios nos perdona nuestros pecados. Y acuérdese de esto, cuando pones tu fe en Jesucristo, el diablo, fíjense cómo es bien astuto, el diablo va a tratar de hacerte sentir que no vales nada. Amén. El diablo te va a cuestionar en el oído y te va a empezar a decir, ¿en verdad crees que Dios te puede perdonar de tantas cosas que has hecho? De todo lo que has hecho, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? El diablo va a empezar a cuestionarte y te va a empezar a hacer sentir que no vales la salvación. Te va a empezar a decir, no eres merecedor, no eres lo suficientemente bueno para para obtener la salvación. Pero dígale usted al diablo que él es un mentiroso. Acuérdese que la salvación es obtenida por la fe en Jesucristo. Así que esa es la garantía que iremos al cielo, porque yo no soy el que lo dice. Lo dice la Escritura. Amén. Así que cuando usted muera, usted va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted está confiando, usted cree en el Señor Jesucristo. Dígale al diablo, diablo mentiroso. Así como engañó a Eva, hermanos, allá en Génesis, ella dijo, ¿a poco tú le crees a Dios que si comes de esa fruta te vas a morir? Bien sabe Dios que si comes, ¿verdad?, se te van a abrir los ojos. O sea, empezó a engañar a la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cayó la mujer. Usted no caiga en las redes del enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Así que la salvación es por fe en Jesucristo. Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted créale a Dios, hay que creerle a Dios. Las promesas de Dios, de la salvación, es para nosotros. Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Todo esto nos cubre nuestro pasado, hermanos, y también nuestro presente y nuestro futuro. La salvación cubre también tu presente. Amén. Dios nos sigue salvando del poder del pecado. Aún de haber sido salvos, Él nos salva y también nos salvará. Amén. 1 Corintios 1:10 dice, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios me salvó, me salva y me seguirá salvando, porque las promesas de Dios son eternas. ¿De qué? De la ira de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. No por el hombre, no por lo que diga el hombre, lo que piense el hombre de ti, sino lo que dice Dios. Dice Dios que tú eres salvo, dice la Escritura. Mucho más estando ya justificados en el pacto de sangre. Dice, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Somos salvos, hermanos, por haber aceptado el regalo de Dios, que es la salvación. Porque decidimos un día decirle no al diablo y al mundo, hermanos. Esto implica que así como nosotros aceptamos este regalo que es de Dios, así también hay gentes que nos rodean que se merecen esta salvación. Hay gente que le ha hecho caso al enemigo al decirles que no valen nada. Amén. Y hasta hay personas también dentro de las iglesias donde te han dicho que no vales nada porque eres pecador. Déjame decirte que delante de los ojos de Dios, eres muy valioso. Amén. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia, fíjense bien, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, es un regalo precioso. Porque de tal manera, fíjense Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hermanos, que nadie, ningún ser humano que existe en la tierra, o ha existido o existirá, que se haga merecedor de la salvación. No importa lo que usted haga, usted no es merecedor si usted no tiene fe en Jesucristo. Amén. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya para finalizar este tema, las obras no salvan a nadie. Amén. Hacemos las obras, hermanos, no porque nosotros para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Dios nos ha salvado, ahora nosotros tenemos que dar buenos frutos. Amén. Y vienen las tres preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios para todos nosotros. Amén. Pregunta número 2, ¿de qué me tienen que salvar? De la ira de Dios, de la ira venidera de Dios al pecado. La ira de Dios va contra todo el que no se arrepienta de corazón. La ira de Dios va hacia los impíos y solo Dios, fíjense bien, solo puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. Segunda de Timoteo 1:9, Tito 3:5. ¿Y cómo obtenemos la salvación? Dios nos ha rescatado a través de Cristo Jesús. Amén. Juan 3:17. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección lo que logró nuestra salvación, de acuerdo a Romanos 5:10 y Efesios 1:7. La Escritura, hermanos, es clara, ¿verdad?, en que la salvación es el bondadoso y merecido regalo de Dios, que solo está disponible, hermanos, a través de la fe en Jesucristo. Amén. Ya para concluir, déjeme decirle, si usted no ha sido salvo, déjeme decirle esto. Dios nos ama tanto que Él no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted sea salvo. Tanto, hermanos, es el amor de Dios hacia nosotros que entregó a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para cargar todo el peso de pecado de usted, de mí y de todo el mundo. Fíjense que el Señor Jesucristo llevó la carga del pecado en sus lomos, en camino hacia el Calvario. Y allá en esa cruz, su carne fue crucificada juntamente con el peso de todos nuestros pecados, para que ahora usted pueda recibir ese rescate que hoy mismo se le está ofreciendo. Lo único, hermano, que usted tiene que hacer es arrepentirse de todos sus pecados y recibir la salvación de parte de Dios. Si usted tiene el deseo en su corazón de venir a Cristo, de entrar, ¿verdad?, de entregar su vida a Cristo, déjeme decirle que esa es la mejor decisión que usted ha tomado. Y es el mejor premio que usted va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque el premio que le está ofreciendo hoy Dios vale mucho más que millones y millones y millones de dólares. Y déjeme decirle algo bien importante. Usted está a tiempo. Amén. Si a usted le gustó este video, le voy a pedir que ponga like ahí al video. Y también, si usted quiere más información acerca de la salvación, puede contactarme. Ahí tiene la información. Puede dejarme también comentarios en la cajita de comentarios. Si usted quiere escuchar algún otro tema, pues estamos abiertos. Amén. Dios los bendiga. Mi deseo es que acepten este regalo que Dios les ha ofrecido. Amén. Hasta el próximo video.